Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estés revisando el siguiente video. Vamos a dar continuidad a nuestro tema número uno de nuestro propedéutico de química. Espero ya hayas realizado las dos actividades anteriores para poder concluir con tu primer tema. Muy bien, me presento nuevamente. Mi nombre es Erika Flores Cortés y en esta ocasión vamos a abordar el tema 1.3 denominado estructura de la tabla periódica. Como todos sabemos, la tabla periódica que conocemos en la actualidad tuvo diferentes transformaciones y cambios. Tal es el caso de que en 1789 Antonio Lavoisier realizó por primera vez una alianza del concepto de elemento químico. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez comenzó a definir y a utilizar este concepto. Además, elaboró una lista de 33 sustancias simples. Sin embargo, esta lista contenía o incluía también algunos compuestos. Posteriormente, en 1793, Benjamin Richter encontró relaciones regulares entre los pesos de combinaciones de ciertos elementos y él realizó un primer orden en una serie numérica. ¿Sale? Ya posteriormente, Berzelius sugirió el actual sistema de símbolos químicos. ¿Qué dijo él? Dijo, bueno, yo voy a sugerir que para que podamos identificar los elementos que ya tenemos definidos, que se utilice la primera letra del nombre de estos elementos y además esta deberá ser anotada con letra mayúscula. Posteriormente, William Prout propuso el ordenamiento de los elementos ya identificados con base al elemento del hidrógeno. Esto sucedió en 1815. Ya en 1820, nuestro amigo Johann Wolfram realizó en 1820 su propio informe, mostrando una relación basada en la masa atómica y las distintas propiedades químicas que tenían los elementos. Él realizó o clasificó los elementos en tres y a esto les denominó triadas. Posteriormente, Newlands propuso en 1863 que los elementos se ordenaran en octavas. ¿Por qué lo hizo? Porque él observó que tras ordenar los elementos según el aumento de su masa atómica, ciertas propiedades de estos elementos se repetían. Y ya finalmente, Dmitri Mendeleev ordenó los elementos de forma coherente, aplicando distintas semejanzas de estos elementos. Él observó que al ordenar los elementos por sus masas atómicas, se observaban ciertas propiedades que mantenían una continuidad periódica, y esto lo realizó en 1869. Ujú. Posteriormente, tenemos a Meyer, él publicó su propia tabla periódica. Él dijo, bueno, yo ya investigué todo lo que han realizado los demás autores, sin embargo, yo voy a publicar mi propia tabla periódica. Aquí ordenó los elementos de menor a mayor según la masa atómica y dejó ciertos espacios donde deberían encajar algunos elementos desconocidos. Esto también lo realizó nuestro amigo que habíamos mencionado con anterioridad, que era Mendeleev. Y posteriormente, Monceley descubrió el principio ley natural. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio guía la clasificación moderna de los elementos de acuerdo a sus funciones periódicas y a sus números atómicos. ¿Por qué? Porque en 1913 él reagrupó todos los elementos y los ordenó de acuerdo a su número atómico. ¿Cómo definió él este número atómico? Bueno, hizo diferentes estudios, los cuales le permitió asignar un número atómico a cada uno de estos elementos. Y los estudios que realizó los realizó mediante el uso de rayos X. Y en la actualidad sabemos que la tabla se organiza en 7 periodos y 18 familias. La tabla periódica se organiza en función de su número atómico y se tienen 118 elementos en la tabla periódica. Sin embargo, es importante mencionar que estos elementos no todos son de origen natural, algunos son creados a nivel laboratorio. Bien, entonces, ¿qué es la tabla periódica? Pues la tabla periódica es un esquema o un cuadro que nos va a representar todos los elementos químicos que existen y estos van a estar ordenados según sus propiedades físicas.
Los elementos se van a organizar en 7 periodos y 18 grupos. Las filas o series horizontales van a ser denominadas o denominados periodos, mientras que las columnas o series verticales van a ser los grupos o familias. Aquí tenemos una imagen representativa de lo que es la tabla, en donde los grupos, como lo habíamos dicho, son las 18 columnas verticales que tenemos y que conforman nuestra tabla periódica. Vean, 1, 2, hasta llegar a 18. Cada una de estas familias tiene características específicas y propias y por eso están ordenadas de esa manera. Respecto a los periodos, tenemos 7 filas horizontales que conforman la tabla periódica y obviamente estos 7 periodos también hacen referencia a los niveles de energía, que era lo que revisábamos en temas anteriores. Muy bien. Entonces nosotros sabemos que la tabla periódica es un instrumento de ordenamiento sistemático de los elementos y estos están en función de sus números atómicos crecientes. La tabla periódica tiene periodos y tiene grupos en los cuales se ordenan a los elementos. Los elementos están ordenados de manera horizontal y de manera vertical. Entonces, cuando los elementos los ordenamos de manera horizontal, quiere decir que poseen igual número de niveles o capas, mientras que cuando están ordenados en manera vertical, estos poseen igual número de electrones de valencia. Es importante saber que los elementos presentan propiedades químicas diferentes cuando están ordenados de manera horizontal y cuando están ordenados de manera vertical presentan propiedades químicas similares. Tradicionalmente se conoce que existen 7 periodos y 16 grupos, pero de acuerdo a la IUPAC existen 17 periodos y 18 grupos, que son los que actualmente nosotros conocemos. Los elementos los vamos a clasificar según sus propiedades. Una de las principales es la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque los elementos pueden tener una buena conductividad eléctrica o una regular conductividad eléctrica o una muy mala conductividad eléctrica. Cuando hablamos de que un elemento tiene una conductividad eléctrica buena, pues hacemos referencia a que son metales. Y cuando hablamos de que los elementos tienen una conductividad eléctrica regular, pues vamos a decir que estamos hablando entonces de lo que son los metaloides. Cuando nosotros decimos que los elementos tienen una mala conductividad eléctrica, pues vamos a decir que estos elementos son no metales. Y dentro de la tabla tenemos, los tenemos de esa manera agrupados. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos el hierro, el cobre, la plata, el plomo, el oro. Dentro de los metaloides tenemos el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, ajá, y también tenemos el antimonio. Dentro de los no metales tenemos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el azufre. Ujú. Los elementos dentro de la tabla periódica también los podemos clasificar por bloques, según su distribución electrónica final. Y obviamente esta distribución electrónica pues nos ayuda a que nosotros podamos determinar si son elementos de transición o no. ¿Por qué? Porque de esto depende si finalizan en subniveles D o F. Tenemos también elementos representativos que estos van a finalizar en subniveles S o P. Cuando hablábamos de las partículas subatómicas, mencionábamos que había niveles de energía. Estos niveles de energía a su vez tenían subniveles de energía, ¿no? Y estos subniveles de energía son S, P, D y F. Cuando hablamos de un subnivel de energía, decimos que los elementos poseen en su último subnivel de energía 2 electrones. Cuando hablamos de un subnivel P, tenemos 6 electrones. Cuando hablamos de un subnivel D, tenemos 10 electrones. Y cuando hablamos de un subnivel F, tenemos 14 electrones. Estos subniveles de energía dan paso al intercambio de electrones entre diferentes elementos y de esta manera podamos formar compuestos a través de enlaces químicos. Muy bien. Entonces, continuamos.
Dentro de las principales familias de elementos, vamos a mencionar que tenemos 18, como ya lo habíamos dicho. Tenemos grupo 1 o metales alcalinos, grupo 2 o metales alcalino-térreos, grupo 3 la familia del escandio, grupo 4 la familia del titanio, grupo 5 la familia del vanadio, grupo 6 la familia del cromo. Si se dan cuenta, tenemos muchas familias. Antes se les llamaba 1A, 2A, 3A, 4A y así sucesivamente, pero la IUPAC lo estableció y lo estandarizó y entonces podemos ver desde el grupo 1 hasta el grupo 18 que son los gases nobles. Los gases nobles, pues digamos que son los gases que tienen completo su último nivel de energía de electrones, entonces difícilmente pueden tener relación con algún otro elemento. Ujú. Entonces, vamos a realizar la siguiente actividad. Una vez que ya realizamos el contenido anterior, vamos a ir a la plataforma y vamos a realizar la actividad número 3 que se llama crucigrama de tabla periódica. Vamos a ingresar al apartado y vamos a resolver nuestro crucigrama. Si se dan cuenta, aquí les presento una imagen de cómo es que se aprecia. Cuando ustedes ingresen a la plataforma, van a encontrar en la parte de abajo de nuestro crucigrama los enunciados horizontales y verticales en los cuales ustedes van a poder llenar el apartado. Para que ustedes puedan introducir las respuestas, simplemente se posicionan en el cuadrito que ustedes quieran comenzar a escribir y no necesariamente tienen que meter acentos. Aquí vamos a meter las palabras sin acentos, porque es como está configurada la actividad. Muy bien, entonces sin más preámbulos, les deseo mucha suerte. Hasta aquí terminaríamos nuestro primer tema del curso de química de propedéutico. Me despido de ustedes y les deseo mucha suerte y éxito en este primer tema.